Es posible un nuevo orden económico internacional organizado por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Técnica del Norte. El saludo a ustedes, estudiantes, personalidades, amigos y amigas que han asistido y se encuentran en este auditorio. El saludo a quienes se encuentran en la mesa directiva, el ingeniero Carlos Aguirre, vicerrector administrativo de nuestra institución, el doctor Osvaldo Salazar, director del Instituto de Altos Estudios, el magíster Juan Carlos Morales, investigador del Instituto de Altos Estudios. La cordial bienvenida a todos quienes están presentes en este foro. La Universidad Técnica del Norte busca contribuir al desarrollo económico, científico, educativo, social y cultural del país a través de la generación del conocimiento, de la formación de profesionales críticos, creativos, capacitados, humanistas y éticos. En esta perspectiva se inscribe la realización de este evento. Nuestros estudiantes y futuros profesionales deben conocer los problemas que en el orden económico y político se suscitan en el Ecuador y en el mundo, para optar por posiciones identificadas con la solidaridad, con el buen vivir y, por supuesto, con la democracia. Pero además, nuestra Casa de Estudios Superiores está consciente de que estas discusiones deben llegar a la comunidad, razón por la cual ha abierto la señal de UTV Televisión y Radio Universitaria para producir una transmisión en vivo y en directo. A continuación, las palabras del ingeniero Carlos Aguirre, vicerrector administrativo de nuestra institución. Buenos días a todos, damas y caballeros. Gracias por venir a este foro, que es muy importante dentro de la formación de nuestros estudiantes y de aquellas personas de nuestra sociedad que tienen interés por este tipo de eventos. A nombre de nuestro rector, el doctor Antonio Pozo Salgado, expreso un cordial saludo a ustedes por encontrarse aquí en este sitio. La universidad no solo está preocupada por lograr una formación técnica y científica de nuestros estudiantes, sino también tiene que tomar en cuenta mucho por la formación integral de todos aquellos que hacemos la academia y formamos parte de esta universidad y son la razón de ser nuestros estudiantes. El foro de hoy será muy positivo e ilustrativo para todos, puesto que el tener una concepción clara de la temática a tratarse enriquecerá nuestra formación personal y el bien para todos. Os doy una cordial bienvenida y nuevamente reitero nuestro agradecimiento por encontrarse aquí con nosotros. Buenos días. Gracias a nuestros medios de comunicación, radio y televisión universitaria, por transmitir en vivo este evento. El foro ¿Es posible un nuevo orden económico internacional? Una buena incógnita que nos ayudarán a dilucidar el doctor Osvaldo Salazar, director del Instituto, y el magíster Juan Carlos Morales, investigador del Instituto de Altos Estudios. Les comentamos que en cortísimos momentos también estará con nosotros un invitado especial, el ingeniero Juan Javier Zárate Rivas, embajador de Bolivia. Les damos entonces la bienvenida. Muchas gracias. Queremos igualmente, así como lo ha hecho el señor vicerrector, reiterar nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por asistir a esta convocatoria del Instituto de Altos Estudios para tratar un tema de mucha importancia para toda la humanidad. Es posible un nuevo orden económico internacional. Habíamos previsto la intervención de Siddhartha Marín, embajador de Nicaragua, de Alexis
Orellana, gerente de PDVSA, y de Carlos Larrea, secretario técnico de la Presidencia de la República en el área del Yasuní, pero por cuestiones de fuerza mayor no estarán. Sin embargo, como ya nos ha indicado la presentadora, en pocos minutos estará aquí el embajador de Bolivia. El tema que nos ocupa es, como ya les había indicado, de gran importancia. En los últimos 2 años, desde que se puso en evidencia la crisis del sistema capitalista, ha cobrado fuerza la discusión sobre la necesidad de un nuevo sistema económico internacional, no de un nuevo orden económico internacional dentro del mismo sistema. Lo que ya no sirve es el sistema y, por lo tanto, aun siendo relevante que se estén produciendo cambios que hace no muchos años hubieran parecido impensables, el nuevo orden económico internacional no hace más que incorporar a algunos países semiperiféricos y periféricos como Rusia, China, India, Brasil, etcétera, al selecto club de los países del centro del sistema: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. La señal de ese cambio es la decadencia del G7, el grupo de los 7, y la emergencia del G20, es decir, el grupo de 20 países. Pero este nuevo orden económico internacional no es el que durante decenios reclamaron inútilmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas la mayoría de países de la periferia del sistema. No viene a arreglar nada, a solucionar nada. Antes bien parece como que en buena medida puede agravar la rivalidad y la competencia por los mercados y los recursos limitados del planeta, entre un número mayor de gigantes voraces con un apetito insaciable. Si no fuera porque el sistema en sí se ha convertido en la mayor amenaza para la humanidad, la rivalidad y la competencia entre esos grandes colosos entrañarían peligros y riesgos difíciles de exagerar. En su análisis, uno de los especialistas, como Morote, advierte que la cuestión clave ya no es el orden del sistema, sino el sistema mismo, vencido e implosionado, el sistema rival. El comunismo ha muerto, por la gracia de Dios, hemos ganado la Guerra Fría, proclamó en 1991 el presidente George Bush padre. El sistema por antonomasia, el capitalismo, quedó de nuevo de dueño y señor del mundo. Se declaró el fin de la historia y la eternidad del sistema que, liberado de trabas y entregado a sus propias fuerzas y energías, globalizaría la economía, trayendo beneficios y progresos para la mayor parte o tal vez para la totalidad de la humanidad. Esa era la perspectiva de George Bush. Inclusive se decía que se había dado ya una etapa que correspondía al fin de la historia. Pero la realidad es bien distinta. Una crisis de proporciones semejantes a la de 1929. Una de esas crisis en las que el capitalismo se convierte en un cataclismo, se declaró en 2008 en el centro del sistema, irradiando sus consecuencias negativas en más o menos
todo el planeta. Recordemos que en 1929 se dio la depresión económica y que los Estados Unidos pudieron salir de esa depresión gracias a los consejos que John Maynard Keynes, que fue Premio Nobel de Economía en 1926, dio al presidente Roosevelt para que los Estados Unidos dejen esa política de laissez-faire y laissez-passer, que quiere decir la política del dejar hacer y dejar pasar, que había entregado todo el asunto económico al sector privado. Así como en el 2008 se dio la crisis por la especulación inmobiliaria, en 1929 se dio una crisis parecida precisamente por la especulación financiera. Porque no podemos olvidar que el carácter del capital, cuando no se dedica a la producción, es decir, a producir bienes de uso y de consumo, y cuando se dedica más bien a la especulación, no produce ni trabajo, y lo que trae consigo son las quiebras de carácter económico. Pero cuando Keynes aconsejó a Roosevelt el fin del dejar hacer y del dejar pasar, se dio paso a una salida que se constituyó en el New Deal, ¿sí? Es decir, el nuevo trato y en el estado de bienestar. De ahí que nosotros conocemos que los Estados Unidos progresaron enormemente cuando el Estado se hizo cargo de gran parte de la economía. Los Estados Unidos se endeudaron y realizaron una enorme cantidad de obras de infraestructura en los Estados Unidos, fundamentalmente carreteras, puertos, aeropuertos, lo que creó una enorme cantidad de fuerza, de espacios de empleo para los norteamericanos, y evidentemente se dio paso al desarrollo de una cadena productiva que es la que se conoció como el modo de vida norteamericano. Sin embargo, después de que von Hayek, un economista europeo, inauguró las tesis del neoliberalismo, todo se iría derrumbando. Reagan llevó adelante una política de medidas económicas que se conocieron como los Reaganomics, que llevaron adelante todo un proceso de privatización de las empresas que estaban a cargo del gobierno norteamericano, tanto del gobierno federal como de los estados en particular. La crisis sistémica alcanzó tales proporciones, estamos hablando de esta época, que, como se recordará, el presidente francés Sarkozy llegó a hablar, acuciado por la gravedad de la situación, de la necesidad de refundar el capitalismo, y el director gerente del Fondo Monetario Internacional, el también francés Strauss-Kahn, afirmó incluso que no había que renunciar a buscar alternativas al capitalismo. Si la primera era una posición reformista que como mucho plantearía la sustitución de la versión neoliberal del sistema por la versión neo-keynesiana, la segunda, al ir más lejos, abría la puerta a otras posibilidades, y es que el capitalismo se ha convertido más que nunca, como ya este autor los había señalado en octubre del 2007, en un sistema insostenible. Ahora bien, si el capitalismo, como todos los sistemas históricos, acabará por desaparecer, y el llamado socialismo real, aún ofreciendo indiscutibles logros,
mostró carencias e insuficiencias insuperables. ¿Qué vendrá a continuación? Aquí tenemos la respuesta de dos prestigiosos historiadores británicos, Hobsbawm y Wallerstein. Ellos se aproximan con algunas respuestas de enorme valor. El primero en un artículo publicado en un periódico inglés en abril del 2009 con el título es bastante sugerente: el socialismo fracasó, ahora el capitalismo ha quebrado. ¿Qué sigue? Ese es el título del artículo. Él expone la siguiente opinión: la impotencia amenaza tanto a los que creen en un capitalismo de mercado puro y desestatizado, una especie de anarquismo burgués, como a los que creen en un socialismo planificado, incontaminado por la búsqueda de beneficios. Ambos están en quiebra. Para este historiador, el futuro como el presente y el pasado pertenece a las economías mixtas, en las que lo público y lo privado estén mutuamente vinculados de una u otra manera. Recordemos que en América Latina, por consejo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, durante la década de los 60 y de los 70, se llevó adelante un proceso caracterizado precisamente por la concurrencia del capital privado y del capital estatal, a lo que se denominó el capital mixto, cuestión que estaba fundamentada en la teoría económica del desarrollo por la sustitución de importaciones. Esta situación, desde luego, fue torpedeada por todas las teorías liberales que privilegian algunas medidas económicas, entre otras aquella que se refiere a la disminución del tamaño del Estado, a las privatizaciones, al cambio de las leyes laborales para restar los derechos a los trabajadores, una reforma económica, una reforma tributaria y la inclusión de todos nuestros países al sistema globalizado. Claro, el debilitamiento del Estado evidentemente trae consigo la falta de inversión en los temas de carácter social. ¿Por qué? Porque en el neoliberalismo existe la política de el sálvese quien pueda. El argumento de ellos es de que se estaba creando personas pusilánimes, personas sin iniciativa, personas sin la capacidad de llevar adelante empresas, y que por lo tanto no había que darles absolutamente nada, para que de esta manera todas las personas se vean obligadas a emprender. Pero eso resulta ridículo. ¿Por qué? Porque si es que no hay inversión en educación, no existe la perspectiva ni la posibilidad de que los pueblos se desarrollen. La disminución de la pobreza es inversamente proporcional al aumento de la inversión en educación. Si es que se aumenta la inversión en educación, es evidente que disminuye la pobreza. Tomemos en cuenta un dato: una niña educada 1 o 2 niveles más es un indicador fundamental para la disminución de la pobreza. Por su parte, Wallerstein, en una conferencia pronunciada en enero del 2002 en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, decía que habrá otro mundo, es seguro; que ese otro mundo será un mundo mejor, no es seguro. Ambas son posibilidades, y agregaba lúcidamente: creo que vivimos en un tiempo de transición
hacia el colapso del sistema capitalista. Creo que desde aquí a 50 años ese sistema ya no estará entre nosotros, pero desconozco qué habrá en su lugar y nadie puede saberlo. Finalmente, en lo que a esta reflexión concierne, señalaba, es muy difícil escenario en el cual nos debemos mover, un mundo que carece de orden relativo. Y este tipo de situaciones, de opciones, están abiertas. Las cosas pueden hacerse, pero todo el mundo quiere moverse para hacer algo. Y ellos, se refiere a los que él mismo define anteriormente diciendo, ellos no son países, ellos frecuentemente no son gobiernos, ellos son quienes tienen los privilegios y la fuerza para retenerlos y para justificar el privilegio y perpetuarlo, se moverán para hacer cosas. Ellos no se van a sentar para ver colapsar su mundo y hacer nada. Son ricos, son inteligentes y tienen medios de poder a su disposición. Ellos intentarán inventar un nuevo sistema mundial, un mundo diferente, no uno capitalista, pero continuará siendo un mundo no igualitario. No sé cómo lo llamarán, pero tratarán, y nosotros trataremos también. Por nosotros entiende aquellos que piensan que otro mundo es efectivamente posible, un mundo relativamente democrático, relativamente igualitario, aunque el presente mundo no lo sea. Por eso, los próximos 30 o 50 años serán el escenario de una verdadera lucha política y no sabemos en qué condiciones saldremos de ese periodo. No sabemos si el mundo será al final mejor de lo que es ahora, peor o simplemente diferente, pero básicamente el mismo que ahora. Resulta insultante, por ejemplo, que un señor de apellido Forbes saque una revista con ese nombre cada año y nos ponga una lista de los más ricos del planeta. Si es que hay ricos en el planeta, quiere decir que hay gente que gana mucho dinero. Y cuando hay ricos, evidentemente, también hay pobres, lo que quiere decir que hay una ecuación. Mientras unos siempre ganan, otros siempre pierden. Ahora le tocó estar en la primera línea de la lista a un señor Slim, el propietario de Telmex. Le acaba de ganar la punta al dueño de Microsoft por unos $500,000. Recordemos que la fortuna de ellos oscila entre 50 y 60 mil millones de dólares, lo que quiere decir el doble del presupuesto general del Estado ecuatoriano. Bueno, pero eso es juego de niños en relación a la gran cantidad de dinero que tienen las transnacionales, porque hay que aclarar que son las transnacionales las que manejan el planeta. Son las que se reúnen cada año en la ciudad suiza de Davos para definir cómo se van a repartir el planeta. Con todo, la cuestión en el momento presente es cómo salir de la crisis, teniendo en cuenta que el sistema y nosotros con él estamos atrapados entre el crecimiento económico y la crisis ecológica, y la recesión, y el riesgo de depresión y por consiguiente de decrecimiento económico y la crisis laboral y social. Fíjense ustedes, hemos visto los últimos días en la televisión española que ya se está preparando una huelga nacional de los trabajadores en España. ¿Por qué? Porque tienen en perspectiva hasta el 2013, ¿sí?, el rebajar
el gasto público en 150.000 millones de euros. ¿Pero quién va a pagar eso? Van a pagar los jubilados y van a pagar los trabajadores. En el caso de los trabajadores privados se van a congelar los sueldos y los salarios. En el caso de los trabajadores públicos se les va a rebajar los sueldos, e igualmente a los jubilados. Mientras unos ganan, otros pierden, ¿no? Por otra parte, para los pueblos, las clases populares y trabajadoras, y hasta para las clases medias, la salida no traumática de la crisis solo podrá alcanzarse organizándose y luchando. O sea, que aquí no hay tiempo para aquellas personas que dicen: yo no soy político, yo no me meto en nada. Por allá son los entusiastas, que ellos se preocupen. Juan Carlos Morales suele recordarnos, y en su momento lo dirá, una frase de un dramaturgo europeo, sí, que decía: vinieron por los judíos y yo no hice nada, sí. Vinieron por los comunistas y yo no hice nada. Vinieron por los gitanos y yo no hice nada. Y luego vinieron por mí. Estas frases se referían a cuando los nazis perseguían a la gente. Así que no hay que despreocuparse, porque en algún momento nos toca a nosotros. Necesariamente esas exigencias encierran cambios sistémicos que difícilmente podrán aceptar los sectores más recalcitrantes de las élites y las clases acomodadas globales. Pero la crisis sistémica es ya una crisis de civilización. El sistema no puede crecer sin provocar una crisis ecológica de proporciones mundiales, ni decrecer sin originar una crisis económica, laboral y social insoportable. De ahí la necesidad de luchar por una alternativa general al sistema, una alternativa que comprenda no solo en el plano económico, sino también las dimensiones ecológicas, social, política y cultural, en consonancia con los intereses de la inmensa mayoría de la humanidad. Esa es la tarea impostergable de los movimientos sociales, de los partidos y de los intelectuales progresistas del planeta. Nadie nos va a dar cambiando nada, la obligación es de todos nosotros. Muchas gracias. Este es el foro. ¿Es posible un nuevo orden económico internacional? Hoy nos acompañan distinguidas personalidades del ámbito diplomático y académico que nos va a ayudar a aproximarnos a una respuesta a la interrogante que es objeto de este foro. Nos honra con su presencia el ingeniero Juan Javier Zárate Rivas, embajador de Bolivia. Conozcamos un poco más del embajador. Juan Javier Zárate Rivas nació el 28 de octubre de 1968 en Sucre, Bolivia. Sus estudios primarios fueron cursados en el Colegio Don Bosco. Sus estudios secundarios cursados en el Colegio Nacional Junín y el bachillerato en el Colegio Don Bosco. Estudios superiores realizados en la carrera de Ingeniería Agronomía en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco. La especialización a nivel del diplomado en Educación Alternativa de Jóvenes y Adultos con el FEJAD, auspiciado por la UNED de España, culminado y aprobado con mención los 4 semestres. Los títulos obtenidos: bachiller en Humanidades, título académico universitario como licenciado en Ingeniería Agronómica,
título en provisión nacional como ingeniero agrónomo, especialista en educación de jóvenes y adultos, posgrado en tecnología de semillas, embajador extraordinario de Bolivia en Ecuador. El saludo también en la mesa directiva al doctor Miguel Naranjo, vicerrector académico de nuestra institución. Dando ya la bienvenida a quienes están en la mesa directiva, saludamos ya al embajador, quien el día de hoy, hemos dicho, nos ayudará a dilucidar la incógnita de hoy. Es posible, nos dice, un nuevo orden económico internacional. Bienvenido. Muchas gracias. Queremos reiterar la bienvenida al señor embajador, pero le vamos a dar un respiro. Acaba de bajarse del transporte. Le vamos a pedir a Juan Carlos Morales, investigador del Instituto de Altos Estudios, que nos haga conocer algunos textos que sobre el tema había seleccionado y había preparado. Por favor. Gracias, buenos días con todos. Yo les voy a hacer algunas preguntas. Quiero que levanten la mano de aquí. ¿Quiénes tenemos celular? Todos, ¿no es cierto? Al lado de Carlitos no tienen celular. ¿Está bien? Pero está bien, ¿no es cierto? Porque yo les hago esta pregunta para luego ir a otra pregunta que abarca el tema del consumo. Ahora yo les voy a preguntar, ¿quién de este auditorio tiene BlackBerry? Carlitos Merizalde está ganando muy bien aquí en la universidad, ya tiene BlackBerry. No, es una broma. Y el señor, miren ustedes, y yo les voy a decir, los que somos un poco más viejos, hace 10 años o 15 años no existían estos aparatos del consumo, ¿no es cierto? Y todo, ahora es impensable que nosotros dejemos la casa y dejemos el celular perdido en el escritorio porque nos agarra la angustia. Es verdad eso, ¿no es cierto? Y eso, obviamente, el celular es importantísimo en los temas de logística, en los temas de eso. Pero no estoy hablando de esa importancia, sino cómo de cierta manera el ser humano empieza a tener todos estos artificios, estas máquinas que nos van haciendo una suerte de robot. Y eso precisamente, una de las cosas es la sociedad de consumo. En 1939, en un interesante libro, Lin Yutang, que se llama el libro La importancia de vivir, pensaba que todo lo que tiene que ver con el consumo, con el dinero, tiene que ver mucho con lo que implica la filosofía. Y él preguntaba, y se preguntaba, fíjense ustedes, en 1939, ¿qué es la felicidad? Entonces yo les pregunto a ustedes, sé que no me van a responder ahora, pero yo les pregunto, ¿qué es la felicidad en el siglo XXI? Hay algunas felicidades. Por ejemplo, la felicidad de tener una tarjeta de crédito, la felicidad de tener un buen auto, la felicidad de tener un buen BlackBerry, la felicidad de estar conectado a las 24 horas en internet, la felicidad de estar viendo en una pantalla plasma el fútbol. Y a partir del fútbol también existe otra pregunta. Ustedes recuerdan en estos partidos que han estado mirando, ¿de quién es la pelota de fútbol? ¿Quién se acuerda? ¿De qué marca es la pelota de fútbol? Adidas, ¿no es cierto? Porque ustedes vean que el consumo está presente incluso en el fútbol. Yo he traído brevemente un texto de Eduardo Galeano para hablarles del fútbol y el consumo. Se llama La cancha global. Y dice, en su forma actual el fútbol nació hace más de un siglo, nació hablando en inglés y en inglés habla todavía. Acordémonos que nosotros no decimos tiro de esquina, sino corner. Pero ahora se escucha exaltando el valor de un buen sponsor y las virtudes del marketing con tanto fervor como antes se exaltaba en favor de un buen saque y las virtudes del dribbling. Los campeonatos responden al nombre de quien paga. El campeonato argentino se llama
Pepsi Cola. Acordémonos que aquí, por ejemplo, el estadio de Barcelona, de Guayaquil, ya no se llama, ¿cómo se llamaba antes? ¿Cómo? Isidro Romero. Ahora, ¿cómo se llama? Banco del Pichincha. No. El campeonato argentino se llama Pepsi Cola y se llama Coca-Cola el Campeonato Mundial de Fútbol Juvenil. El torneo intercontinental de clubes se llama la Copa Toyota. Y ahora nosotros prendemos la televisión y mientras habla el abogado del fútbol y ya nos van a dar la información del partido, pasan los camiones de Mavesa, ¿no es cierto? Que hasta ahora recuerdo que hay que comprar en el sur porque Mavesa siempre está contigo. Para el hincha del deporte más popular del mundo, para el apasionado de las masas más universales de las pasiones, la camiseta del club es un manto sagrado, una segunda piel, el otro pecho. Pero la camiseta se ha convertido además en un cartel publicitario ambulante. En 1998, los jugadores del club Rapid de Viena exhiben 4 avisos a la vez. En las camisetas llevan anuncios de un banco, de una empresa comercial y de una marca de automóviles, y en los pantalones hacen la publicidad de una tarjeta de crédito. Cuando River Plate y Boca Juniors disputan en Buenos Aires el clásico del fútbol argentino, Quilmes juega contra Quilmes. Ambos equipos lucen en sus camisetas la marca de la misma cerveza nacional. Es como nosotros que tenemos la marca Pilsen, ¿no es cierto? En plena globalización, River también juega para Adidas y Boca para Nike. Y hablando en plata, bien se puede decir que Adidas venció a Nike cuando Francia derrotó a Brasil en la final del Mundial de 1998. Pero ahora sabemos que ya no es necesario, Adidas ya no está peleando por Nike. Adidas es el dueño de la pelota. Y cuando uno tiene la pelota, es como cuando le hacen enojar en un partido en el barrio, simplemente se lleva la pelota. Les había preparado un texto de Eduardo Galeano, pero debido al tiempo, únicamente le vamos a leer unos 2 párrafos que son necesarios para entender toda esta situación del consumo. Si ustedes desean, pueden encontrar en internet, se llama El Imperio del Consumo, de Eduardo Galeano. Está sacado de un libro que tengo acá, que se llama El Mundo Patas Arriba. Patas Arriba se llama el libro. Eduardo Galeano, La Escuela del Mundo al Revés. Porque no olvidemos un dato importantísimo, que el 20% de los países desarrollados se comen el 80% de los alimentos del mundo. Y únicamente el 50% del dinero del mundo están manejados por 600 transnacionales. Entonces, esos datos son importantes que nos revelan cómo está nuestro planeta. Y él dice, la explosión del consumo en el mundo actual mete más ruido que todas las guerras y arma más alboroto que todos los carnavales. Como dice un viejo proverbio turco, quien bebe a cuenta, es decir, como nosotros decimos, quien bebe remando, se emborracha el doble. La parranda aturde y nubla la mirada. Esta gran borrachera universal parece no tener límites en el tiempo ni en el espacio, pero la cultura de consumo suena mucho como el tambor, porque está vacía y a la hora de la verdad, cuando el estrépito cesa y se acaba la fiesta, el borracho despierta, solo acompañado por su sombra y por los platos rotos que debe pagar. La expansión de la demanda choca con las fronteras que le impone el mismo sistema que genera. Y para finalizar, les diré en unos breves minutos nada más. Para mi visión, el nuevo orden económico internacional es de por sí una necesidad de los seres humanos y del planeta. El planeta ya no resiste la voracidad a que nos ha llevado los sistemas de consumo. Fíjense ustedes, cuando yo empecé les hablaba de este texto de Lin Yutang y él decía, ¿cómo puede ser posible? En 1939 decía eso. Yo no entiendo, él que era un chino decía, yo no entiendo a la sociedad norteamericana que trabaja todo un año
para tener un carro mejor que el vecino. Y luego decía, y para esta sociedad la mejor felicidad es tener un departamento en Manhattan. Yo no entiendo, decía, habiendo tenido un poeta como Walt Whitman. Y Walt Whitman, ¿qué nos decía? Fíjense, y con esto termino. Él decía, creo que podría vivir con los animales, son tan secretos y tan plácidos, me detengo y me demoro mirándolos. Nunca se ascendió, nunca hablan de la existencia de Dios, ni uno solo es más decente o más desdichado en la faz de la tierra, ni uno solo anda en esa locura de tener cosas. De esta manera muestran sus relaciones conmigo y yo las acepto. Me traen señales de mí mismo, muestran claramente que las poseen, pero creo que yo he perdido esas señales. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, ahora tenemos el privilegio de contar con la presencia del ingeniero Javier Zárate, embajador de la hermana República de Bolivia, quien ya nos ha honrado con su presencia en otra ocasión, y vamos a escuchar la opinión autorizada de quien conoce el dolor de los pobres de Latinoamérica y también las perspectivas de lucha de nuestros pueblos. Embajador. Dame una horita, estoy entrando en una conferencia. ¿Ya? Por favor, ya. Yo también, ya. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en la Universidad Técnica del Norte. Mil disculpas, estamos, como ustedes saben, en los preparativos para la próxima semana. Va a haber una cumbre de autoridades indígenas y afrodescendientes del ALBA que se va a realizar aquí en esta provincia, en la ciudad de Otavalo. Quiero informarles que nos ha confirmado la visita del presidente Evo Morales. Él va a estar asistiendo a esta cumbre el 25 de junio, el próximo viernes. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante poder hablar sobre los procesos de integración que está viviendo nuestro continente especialmente. Ustedes conocen que hay nuevas iniciativas de integración, como es UNASUR, como es ALBA, iniciativas que están queriendo ir más allá de los procesos comerciales simplemente. Lamentablemente, procesos de integración antiguos como la CAN, que hace más de 40 años se inició, se fundó en integración para temas de comercio simplemente, estaba restringido a ese área. Ahora nuestros presidentes, nuestros líderes con una visión mucho más amplia están pensando en la integración que va más allá de lo comercial. Y creo que debemos apuntar en esa visión también todos nosotros. No es posible que la mercadería, que es lo que les comentaba hace rato el anterior expositor, vaya a fomentar este proceso de consumo y no vaya a buscar fortalecer otros aspectos inherentes a la condición humana. La mercadería va avanzando, pero el ser humano no puede pasar de un país a otro libremente. Hay muchas trabas para poder ir visitar otras naciones, conocer, desarrollar el mismo turismo, compartir lo que es nuestra cultura, y creo que ahora con estos nuevos procesos sí es posible hacerlo.
Cuando me comentaron sobre esta iniciativa de ver si es posible un nuevo orden financiero, un nuevo orden económico mundial, nosotros estamos trabajando en eso también. En Bolivia estamos queriendo desarrollar un modelo que se llama un modelo del comunitarismo. Un modelo del comunitarismo porque creemos que la comunidad es el núcleo, es el eje sobre el cual se puede desarrollar nuevos modelos de integración económica. Nuestros pueblos siempre han trabajado a nivel de la comunidad es algo muy importante, es por eso que se mantiene vivo el concepto de la minga. La minga es el trabajo comunitario para poder desarrollar un bien para la comunidad, ya sea un riego, el agua, una limpieza, un camino. Se ha trabajado siempre en colectividad para poder desarrollar un bien para que sea de utilidad común. Eso lamentablemente se ha ido perdiendo últimamente, esa gran riqueza como es el AINI también. El AINI, el trabajo de reciprocidad o de complementariedad. Tenemos nuestros pueblos, yo creo, una gran riqueza que podemos redescubrirla. Otro aporte que ha ido saliendo es el Sumas Causay. Todos ustedes deben conocer el Sumas Causay o el Buen Vivir, que está constitucionalizado en Bolivia y está constitucionalizado en el Ecuador. Es una propuesta que nace a partir de recoger, de investigar, de recuperar esa riqueza de nuestras raíces, de nuestros ancestros, y que nos está dando una directriz ahora muy importante para poder diseñar nuevos tipos de políticas en lo comercial, en lo social, en lo cultural, para desarrollar un nuevo concepto de vida del ser humano. Yo creo que la finalidad de cada uno de nosotros es buscar vivir plenamente. Necesitamos vivir de una forma en que nos sentamos felices todos nosotros. Si buscamos estudiar, ¿para qué estudiamos? ¿Será simplemente para trabajar? Si trabajamos, ¿será que trabajamos simplemente para ganar un dinero? Si tenemos dinero, ¿será simplemente para satisfacer nuestras ganas de comprar cosas, de adquirir cosas, de acumular cosas? Yo creo que son preguntas importantes que ahora que tenemos que hacernos. En el fondo, todos nosotros lo que buscamos es la felicidad, poder sentirnos que vivimos plenamente, que desarrollamos nuestra vida plenamente, que la vida que estamos teniendo ahora es por un fin, está sirviendo para algo, no es simplemente nacer, crecer, multiplicarse y morir. Creo que eso sería una visión muy que iría muy a depreciar el verdadero concepto de lo que es la vida. Cada uno de nosotros queremos lograr vivir plenamente y para eso tenemos y buscamos diferentes opciones. Lamentablemente, últimamente este modelo económico nos está desviando de un camino que todos nosotros tenemos. Nuestros pueblos ancestrales han hablado de ese camino, de ese ñan, como un camino de realización de cada uno de nosotros. Se parece inclusive a la filosofía de los pueblos del Oriente, de la India, de pueblos de la China, que siempre hablan de encontrar cada uno de nosotros nuestro destino, un camino en el cual nos realicemos como seres humanos. No podemos pensar en que hemos venido, hemos nacido y un día vamos a morir y ya. Cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida que cumplir y tenemos que encontrar, conocer esa misión cuál es y poder desarrollarla esa misión. Solo así vamos a poder tener la capacidad de sentir que hemos vivido plenamente. Eso es el Sumas Causay, vivir en plenitud, poder desarrollarnos en plenitud. En nuestros pueblos, muchos de ustedes de repente conocen, en Imbabura creo que se habla el quechua, para decir hombre o mujer se habla de Ari o de Warmi, ¿no? Pero hay un concepto que va más allá, que se llama el Runa.
Runa es ser humano, involucra tanto lo femenino como lo masculino. Es un concepto que es más elevado. Más elevado todavía que Runa es el Kapaj, ¿ya? Mucha gente lo traduce al Kapaj como el rico, pero no es rico. La concepción de rico de los pueblos indígenas no es lo mismo al rico de lo que se tiene actualmente en la sociedad. Actualmente a una persona rica la identificamos porque ha logrado acumular muchas cosas, ¿no es verdad? Tiene varias casas, tiene varios autos, de repente tiene mucho dinero en su cuenta. Ese es el concepto occidental de rico, el que acapara, el que acumula mucho. En cambio, para nuestros pueblos indígenas ancestrales, el rico, el Kapaj, era el que tenía mucho para dar, pero esa era una gran diferencia. El que daba más era el rico en nuestros pueblos. Y no se refería solamente al que tenía materialmente cosas que dar, sino también en aspectos subjetivos que podemos considerarlo, como dar conocimiento, dar sabiduría, dar enseñanzas, dar experiencias, que eran cosas muy importantes también. Entonces ya vemos una primera diferencia entre lo que era la concepción, entre lo que es la concepción entre el rico del occidente y el rico de los pueblos indígenas. Si hablamos del Sumajcausay, el Sumajcausay está referido a 4 relaciones fundamentales que tenemos que conocerlas para poder desarrollar y vivir en plenitud. La primera relación está relacionada con nosotros mismos. La primera relación que tenemos es hacia nosotros mismos, y ese concepto es de identidad. Cuando no sentimos nosotros orgullo, no sentimos felicidad de lo que somos, no nos reconocemos como somos, no descubrimos esa nuestra identidad, no la valoramos esa nuestra identidad, no estamos en el camino de encontrar el Sumajcausay. Cuando nos valoramos, nos apreciamos en lo bajitos, en lo medianos o en lo grandes, o en lo blancos o en lo morenos que podamos ser, o en lo que podamos tener o lo que no podamos tener, ahí comienza un proceso de aceptación de uno, de aceptación de nuestra identidad. Y eso es el principio del camino del Sumajcausay individual. El segundo elemento fundamental para poder desarrollar el Sumajcausay es la relación con el prójimo que tenemos que tener, la relación de comunidad. Para nuestros pueblos, ya les decía al inicio, la comunidad es un elemento muy importante. Siempre hemos vivido en colectividad y hemos trabajado en comunidad. Han surgido elementos como la tumpa, por ejemplo, que era un control que se hacía en la comunidad entre todos. Todos estaban sujetos al control unos con otros. De esa forma se podía desarrollar una verdadera justicia comunitaria que tanto de moda está últimamente. Se podía desarrollar con estas medidas de control cruzado entre todos cómo evitar que algunas personas que estén queriendo salirse del camino vuelvan al sendero del vivir bien. Si alguna persona quería robar, por ejemplo, o quería dañar, o quería hacer algo que no iba de acuerdo a las leyes de la comunidad se daba cuenta y buscaba corregirle. La justicia comunitaria era una forma de ayudar, no era simplemente el castigo. Eso tenemos que tomar bien en cuenta. La justicia comunitaria no es castigar, eso es lo que hace la justicia actual, occidental. Se la ve como forma de castigar cuando uno infringe algo. En cambio, en nuestros pueblos se lo veía como una forma de ayudarle. Inclusive, nuestros ancestros, ustedes saben, cuando se aplica la justicia comunitaria, creo que han visto en la televisión, se le chicotea con la ortiga. En Bolivia decimos el itapayo. Y la ortiga es una planta medicinal. Esa planta medicinal, a las personas que están enfermas porque no tienen buena circulación, les chicotean los curanderos siempre para que mejore su circulación.
¿no ve? Entonces, cuando mejora la circulación, hace que cada persona pueda pensar mejor, pueda sentir mejor, pueda rearmonizarse también. Toda enfermedad, nuestros médicos antiguos, nuestros callahuayas, que decimos en Bolivia, que dicen aquí los chamanes, consideraban que la medicina, que la enfermedad era una forma de desarmonizarse con la naturaleza. Era un desequilibrio que teníamos de nuestras relaciones fundamentales con otras personas, con nosotros mismos, con la naturaleza. Y había que recuperar ese proceso de equilibrio necesario para poder curarnos de las enfermedades. Entonces, cuando les hacían el chicoteo con la ortiga, hacían que se mejore su circulación y de esa forma la persona recapacitaba y se daba cuenta, porque pensaba mejor, había mejor circulación de lo que equivocadamente estaba haciendo. Entonces la justicia comunitaria era una forma de ayudarle, no solamente castigar, no se veía como castigo, sino era una forma de servir para que mejore y que se le ayude en recapacitar su forma de accionar. La tercera relación fundamental que tenemos en el camino del Sumak Kawsay es la relación de uno con la naturaleza. Por eso es que ahora últimamente se está dando mucha importancia, por lo menos por nuestro presidente Evo Morales, la necesidad de ver a la naturaleza como un sujeto, no como un objeto. Necesitamos considerar a la naturaleza como un ser vivo que forma parte directa de nosotros. Que lo que le pueda pasar a la naturaleza, lo que hagamos en contra de la naturaleza, de la madre tierra, nos estamos haciendo también hacia nosotros mismos. El presidente Morales dice una verdad realmente tan simple pero tan profunda, que la naturaleza sin el ser humano puede vivir, pero el ser humano sin la naturaleza no va a poder sobrevivir. ¿Qué haríamos nosotros si no tendríamos la naturaleza? Si no tendríamos tierra donde sembrar, el aire que respirar, agua de la que beber. Entonces es una verdad profunda que tenemos que reflexionar todos nosotros. Y ahora más que nunca que el mundo está atravesando por un proceso de crisis medioambiental muy profundo. Están viendo, si hacen un seguimiento a las noticias, cómo cada vez se ven los huracanes con mayor presencia, mayor continuidad que se están dando en el Caribe, por ejemplo. Estamos viendo cómo el avance de los desiertos está ganando cada vez más espacio. Las proyecciones que se hacen de la pérdida del agua de la que consumimos son alarmantes. Nosotros teníamos cerca del 3% de todo el agua disponible como agua dulce para poder beber. Ese porcentaje se está reduciendo, hablan que en unos pocos años puede llegar al 2%, y eso involucra que puede haber a futuro, y ni siquiera un futuro muy lejano, sino un futuro muy cercano, guerras por el agua, por ser un recurso preciado, y que muchos países ya no lo van teniendo. Entonces, estamos viendo cómo el mismo aire de nuestras ciudades cada vez está más deteriorado. Necesitamos reflexionar profundamente para poder transformar esa realidad que puede poner en riesgo la humanidad. El cuarto elemento que se refiere al camino hacia el Sumak Kawsay es la visión que tenemos de un ser supremo, de una fuente de la creación. No vamos a hablar de Dios o de una religión, vamos a hablar de un proceso de espiritualidad que es una recuperación de profundos valores y principios que tenemos en la humanidad para poder enfrentar de mejor manera esta existencia que tenemos. Esa riqueza de valores, de principios, está en algunos códigos que nos han dejado. Por ejemplo, esa trilogía famosa del Amasúa, Mayuya, Maquella, que deben ustedes conocer, que es para todos los pueblos andinos: no robes, no mientas, no seas flojo. Está en los códigos como la huipala, ese símbolo que tenemos de varios colores, que en el Ecuador son 7 colores en franjas, que en Bolivia son en cuadraditos, porque es la unión de 2 huipalas que ustedes tienen. Nos muestra la unidad en la diversidad, que es el tema de la plurinacionalidad o la interculturalidad que se está hablando últimamente en la política.
tenemos muchos códigos que nos expresan la necesidad de transformación del ser humano. Y no solamente han sido los pueblos andinos los que han hablado de esto, sino han habido muchas otras culturas ricas también. Ustedes han debido escuchar hablar de la famosa profecía de los pueblos maya, que habla que el 2012 es posible que este mundo ya termine, ¿no? Entonces, hay situaciones que debemos conocerlas, debemos estudiarlas para poder entender el verdadero concepto de lo que es la vida. Nosotros en Bolivia estamos queriendo avanzar, no queremos hablar solamente de los derechos del hombre, creemos que es importante hablar de los derechos de la vida misma. Cuando hablamos de los derechos de la vida, estamos hablando del ser humano, estamos hablando pero también de todo lo que involucra a la madre tierra, a la naturaleza. Y ese es un elemento también muy importante que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ser una política de nuestros países. En relación a poder lograr encontrar y desarrollar estas 4 relaciones que les he comentado, podemos encontrar un camino verdadero de nosotros, tanto individual como colectivo. Cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos un camino, un sendero que seguir. Ese sendero tiene que ser de plenitud, de summa causa. Cuando encontramos ese sendero, muchos individualmente, hacemos que en la colectividad podamos encontrar también un sendero de los pueblos, un sendero del summa causa y de los pueblos y de las naciones. Y cuando son varias naciones que encuentran ese sendero de equilibrio y de armonía, hacemos posible que la humanidad encuentre ese camino del buen vivir, del vivir pleno, que es lo que queremos todos alcanzar. Eso es lo que nuestros pueblos han llamado el Capañán, ¿no? El Capañán, que algunos dicen que es el camino del Inca, es el camino de la realización, es el camino de la vida plena, y eso es lo que tenemos que buscar conseguir. Y ahora más que nunca necesitamos pensar en diseñar políticas en ese sentido. La economía actualmente en nuestro mundo actual, estamos viviendo una economía virtual, estamos viviendo una economía aparente, una economía ficticia. Muchos de los movimientos económicos que se hacen, ustedes deben conocer, son mediante la electrónica, nada más, mediante la computación. No vemos ese dinero, solo se está manejando en números mediante la informática. Y ese es un elemento muy importante que nos muestra y que tenemos que conocer y estudiar. Yo les voy a dar simplemente algunas referencias. Hay algunos estudios que hablan de que hasta 1913 el dólar que se maneja actualmente a nivel mundial tenía un respaldo y era canjeable al oro. Actualmente eso no sucede, eso ha cambiado, ya no es esa la realidad. No tiene respaldo del oro como tenía hasta ese año el dólar que circula. En este momento está habiendo un proceso de economía tan virtual que para algunos puede generar millones y millones de ganancia y a costa de otros pueblos. No sé si le han escuchado al presidente Correa, este último, cuando ha hablado sobre el Sucre, que es el sistema de compensaciones. Nos ha informado que cuando se hace una transacción de compra-venta a nivel internacional, por usar el dólar, todos tenemos que pagar al que ha producido ese dinero, ¿no? Y el que ha producido el dinero, nosotros sabemos que son los Estados Unidos, sin hacer nada, solo por tener el derecho de que esa moneda que usamos es de ellos, nos está cobrando también, ¿no? Entonces, ha surgido iniciativas como esto del Sucre, por ejemplo, a nivel del ALBA, que está promoviendo que no haya ese pago innecesario por el uso de ese dinero. Y tenemos que pensar en apuntar a tener una moneda propia, si es posible sudamericana, que nos dé la opción de hacer procesos de comercio y de negocio en nuestros países y que no tengamos que pagar ese derecho de uso del dinero a otros países también.
En este momento, jóvenes, realmente estamos viviendo y estamos en un momento muy crítico por diferentes aspectos que necesitamos conocerlos y estudiarlos. El año pasado ha surgido una crisis económica que se ha dado a nivel mundial. Todos han escuchado, en varios países han habido problemas de desempleo, muchas fábricas han tenido que cerrar, han tenido que botar empleados, muchos países se han visto afectados, por eso han disminuido sus ingresos. En algunos países, creo que en Sudamérica hemos sufrido menos ese efecto porque tal vez nuestros presidentes con esa nueva visión de integración que están queriendo hacer han previsto de mejor manera cómo enfrentarlo. Sin embargo, esta crisis que se ha presentado es por un uso descontrolado que se está haciendo por parte de las grandes financieras internacionales y que son las que controlan la economía en este momento. Para que tengan algún dato, las 10 multinacionales o corporaciones que tiene en este momento más grande los Estados Unidos manejan más presupuesto que todos los demás países latinoamericanos. O sea, si sumamos el presupuesto que maneja desde México hasta la Argentina, ese presupuesto es superado solo por las 10 grandes corporaciones que tiene Estados Unidos, imagínense. O sea, el poder económico que tienen estas empresas es realmente grande. Han hecho desde muchas décadas atrás, han sido las que han generado guerras inclusive en los países. Son las que financian en este momento algunos conflictos también, como en Afganistán, Irak, muchos otros que se están queriendo dar y ojalá no se den en otros países también. Por esos intereses que tienen estas grandes corporaciones y que están utilizando inclusive algunos estados para poder hacer que sus ganancias, para hacer que sus trabajos sean avalados por muchos gobiernos. Estamos, les digo, en un momento de una crisis muy profunda porque también lo vemos a nivel medioambiental y lo vemos también a nivel del desarrollo humano en sí. La humanidad cada día que pasa no está viviendo bien, está cada vez que pasa viviendo o sobreviviendo nada más la humanidad. Necesitamos hacer una transformación de esa realidad y podemos ver objetivamente a nuestro alrededor. Cuando vamos a las ciudades nos vamos a dar cuenta cómo cada vez la gente pudiente tiene que encerrarse en barrios protegidos, porque existe gente, tienen miedo a gente que les robe, que le mate, y se van encerrando. Estamos viendo cómo la delincuencia está creciendo, estamos viendo cómo cada vez la gente desconfía más unos de otros, y esa calidad de vida nos está haciendo que el hombre sea lobo del hombre. Tenemos que darnos cuenta de este momento crítico que la humanidad está viviendo y poder, a partir de darnos cuenta de esa realidad, poder buscar una transformación. Necesitamos proponer a la humanidad un nuevo modelo de desarrollo de la humanidad. No solamente un nuevo modelo o un orden económico mundial. Tenemos que proponer un nuevo modelo, un orden de convivencia entre toda la humanidad. Y creemos que un elemento fundamental y que sale desde nuestros países, sale desde el sur, una iniciativa que surge desde los países subdesarrollados que han dicho, es el Summa Causai. Tenemos que estudiar esto del Summa Causai, tenemos que entenderlo verdaderamente en toda su amplitud, en todo lo magnífico que nos da esa propuesta de vida y poder buscar aplicarla en todas las esferas que se necesita desarrollar, en lo social, en lo político, en lo económico, en las necesidades de educación, en las necesidades de salud. Necesitamos aplicar esta concepción que nace desde nuestros países para regalarlo al mundo,
para dar una nueva forma de convivencia más fraterna, más armónica, más equilibrada entre todos los seres humanos, entre toda la humanidad. Casi para terminar, ya indicarles que nosotros aquí tenemos una concepción de lo que es la Pachamama, entendemos lo que es la Pachamama, ¿verdad? La entendemos como la Madre Tierra. La Madre Tierra, la Pachamama, no solamente es madre de los pueblos indígenas, no solamente es madre de los pueblos andinos o sudamericanos o latinoamericanos, la Pachamama es madre también de los africanos, asiáticos, europeos. En esa concepción tenemos todos nosotros lazos de unión familiar y que eso tenemos que descubrirlo y entenderlo para poder vivir de mejor forma, de vivir plenamente. En Bolivia les cuento que hay en las áreas rurales, en las comunidades, en lo profundo de los niños, cuando ven a un extranjero que está llegando, a una persona que no es conocida en la comunidad, a una nueva persona, le saludan siempre como buen día tía, buen día tío, porque en lo profundo de ellos saben que esa persona tiene lazos de familiaridad con su padre, con su madre, por eso le consideran hermano de sus padres, por eso le dicen tío, porque sienten ese lazo de familiaridad, y eso es lo que ahora nosotros tenemos que descubrir y entender. Si la humanidad pudiera entender que todos somos una gran familia, yo creo que muchos problemas que actualmente vamos atravesando se irían solucionando, ¿no? Y yo les comparto una enseñanza también de un amauta anciano que en Bolivia daba a la gente, y decía: si solamente podríamos nosotros lo que pensamos decir, lo que decimos hacer, nuestro mundo fuera diferente. Simplemente piensen en eso. Si lo que pensamos podríamos decirlo y lo que decimos podríamos hacerlo, la coherencia, podría este mundo tener un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Javier Zárate, el embajador de la hermana República de Bolivia. Queremos exteriorizar nuestro agradecimiento al señor vicerrector administrativo, el ingeniero Carlos Aguirre, a los compañeros profesores y empleados, y de manera muy especial a los estudiantes. Claro que sí, muchísimas gracias. La Universidad Técnica del Norte agradece a nuestro distinguido panelista, el ingeniero Javier Zárate, embajador de Bolivia, por supuesto también esa muy buena iniciativa del Instituto de Altos Estudios de plantearnos esa pregunta del día de hoy. ¿Es posible un nuevo orden económico internacional? El día de hoy hemos asistido pues a las palabras de nuestro panelista y nos ha dejado como una muy buena reflexión el aprender a vivir y convivir como seres humanos. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia. Gracias a Radio y Televisión Universitaria por llevar esto también a la comunidad que nos está mirando y escuchando. Una muy buena tarde.